papel importante y preponderante si lo sabemos ejercitar. Nos acompaña la doctora Anabel González Clavellín, especialista en trastornos alimentarios y obesidad. Anabel, mucho gusto. Hola Nino, es un gusto volverte a ver y compartir esta mesa y sobre todo con temas tan polémicos. Padre, ¿no? Y bueno, pues tienes razón en algo, Nino. Toda la gente inmediatamente identifica la sexualidad con el sexo o al revés, y también lo identifica con el hecho de la penetración, ¿no? Sí. Y bueno, para eso existen los 5 sentidos, ¿no? Y cada uno de ellos tiene una misión muy distinta. ¿Los aplicamos o no? Yo creo que no. Por lo regular. Yo creo que no, regularmente no están aplicados absolutamente todos los sentidos, pero sí se puede. Para eso, pues tenemos que tener conocimiento primero de nosotros mismos, de lo que nosotros podemos hacer con nosotros mismos para poder ofrecer, tener la capacidad de ofrecer y también poder recibir. Y bueno, pues si nosotros le sacamos partido a esto de los sentidos, créeme que forman una mezcla bastante fuerte en todo esto del desarrollo de la sexualidad, ¿no? También nos acompaña la maestra en psicología, Silvia Martínez, coordinadora académica del claustro de Sor Juana. Silvia, mucho gusto. Hola Nino, un gustazo estar aquí de nueva cuenta. Y bueno, yo ahí difiero un poquito tal vez con lo que dice Anabel. Los 5 sentidos sí están ahí, todos están, y están ahí abiertos. El problema es que muchas veces no queremos ser conscientes de ello. Y entonces es como si nos bloqueáramos o si no nos diéramos la oportunidad de verdaderamente sentir a través de todos y cada uno de ellos. Y entonces nos enfocamos solo a uno, ¿no? Por eso, ¿el hombre o la mujer? Ambos. Por eso se cree justamente, ¿no? El hombre mucho más visual, la mujer mucho más auditiva. Y entonces, bueno, pues de ahí se van surgiendo diferentes cosas, ¿no? ¿Cómo qué? Como ¿Cómo que el hombre esté acostumbrado a adular a la mujer, por ejemplo, y entonces le endulza el oído, ¿no? Y la mujer que tiende a ser, que quiere atraer al hombre, pues entonces visualmente empieza a utilizar bebidol, a ponerse más atractiva, precisamente para llamar la atención del sexo opuesto en el sentido o en el canal adecuado. Bueno, entonces ya toqué, fíjate, es el oído, en el caso de la mujer, y en el caso del hombre, la vista, y hasta ahí quedó. Bueno, evidentemente el tacto es más que tacto, ya vamos dos, y la piel. La piel. ¿No? La piel, que es sumamente importante, el órgano más grande del cuerpo. El órgano más erótico y más grande. Bueno, ya vemos. Ahora, ¿qué más? ¿Faltan 2? Pues faltan 2, el olfato, que evidentemente se va a dar, y ahí tenemos ¿la feromona existe o es puro cuento? No, sí existe, ¿sí? Pero evidentemente tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a necesitar y cómo se va a complementar, porque también eso está ahí. Tal vez la doctora lo puede explicar un poco mejor más adelante. Y el gusto, pero lo voy a explicar, porque sabe. Y por otro lado está el gusto, ¿no? Que también es importante. ¿Por qué no? Bueno, pues ya como que el menú es interesante, es un menú de 5 sentidos. Licenciada Alejandra Sánchez Herrera, Alejandra, mucho gusto, bienvenida. Hola, mucho gusto. ¿Qué onda con todo esto? Creo que es un tema bastante interesante y creo que yo concuerdo con lo que dicen, tanto que sí, ahí están, pero se nos olvida que están. También concuerdo contigo en el momento ¿Más al que hombre dices, o a la mujer? Yo creo que a los dos. ¿Sí? Yo sí estoy totalmente de acuerdo que es a los dos a los que se nos olvida, que no solo es penetración, sino que también nos podemos dar el tiempo precisamente para explotar esos 5 sentidos, para poder sentir incluso, porque ahorita lo mencionaban, la piel es el órgano más grande y sin embargo también se nos olvida. Se nos olvida que puede causar sensaciones inimaginables, tan placenteras, y se nos olvida explorarlo, se nos olvida sentirlo, se nos olvida vivirlo. ¿Estamos genitalizados? Yo creo que sí. Yo creo que de una época para acá se ha vuelto eso el sexo, simplemente genitales. Y en ese sentido se nos ha ido olvidando que existen otros, que existen esos 5 sentidos, en los cuales podemos enfocarnos precisamente para poder obtener mayor placer a la hora del sexo. Muy bien, también nos acompaña el día de hoy la licenciada Pamela Maya. Pamela, mucho gusto. ¿Por qué tan seria? ¿Qué pasa? ¿Que no fuiste a dormir a tu casa o qué?
Me encanta venir, a mí me encanta venir. No, pues yo pienso que sí, evidentemente todos los seres humanos nos enfocamos más como a cierto sentido. Y en general incluso la sociedad es muy visual actualmente, ¿no? Todo se trata de imágenes, de mercadotecnia, de vender. Entonces, por lo mismo incluso todas las personas se van enfocando hacia ciertos sentidos. Sin embargo, bueno, sí hay que ir desarrollando nosotros, porque se trata de desarrollarlos. Y muchas veces se nos olvida pues que sí hay que trabajarlos, ¿no? Incluso, por ejemplo, una persona ciega pues agudiza sus otros sentidos. Nosotros podríamos, sin estar ciegos, pues, agudizar nuestros otros sentidos, ¿no? Irlos desarrollando, trabajando. Y justamente se trata de eso. A veces olvidamos que todo se trata de trabajarlo y irlo desarrollando, de hacer un esfuerzo por, ¿no? Porque se nos hace cómodo o fácil quedarnos en la penetración, en el coito, en nada más eso, ¿no? Y no nos damos incluso la oportunidad de disfrutarlo. A veces es como a lo que vamos y ya, ¿no? Y creo que no se ¿A qué vamos? Pues a la penetración o al orgasmo, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Que vaya sucediendo, pues. Pero creo que si quitamos la mirada de solamente el orgasmo o solamente la penetración, nos da oportunidad justamente de disfrutar, de ir a otras posibilidades. También nos acompaña, como siempre, que nos hace favor de venir la doctora Leticia Calderón, ginecóloga. Leti, otra vez bienvenida, mucho gusto, nos da mucho gusto que siempre estés con nosotros. Gracias por la invitación. Me pareció muy interesante cuando me invitaron a este tema, porque desde el terreno ginecológico hay mucho que decir. Sabemos que la respuesta sexual humana, que aquí las que están integrando la mesa son expertas, pero en el terreno ginecológico hay muchos sentidos que se utilizan. Yo estoy de acuerdo con ellas, no se explotan, no se aprovechan. Es una pena porque los tenemos. Sí los usamos de manera natural, pero no los aprovechamos cuando entendemos que sí el sentido del olfato, del tacto, si les diéramos el tiempo y el espacio, sería mucho más placentera las relaciones. Totalmente de acuerdo con ellas. Y en el terreno ginecológico, bueno, pues hay mucho que decir porque intervienen varios sentidos, entre ellos el olfato, el tacto, inclusive el gusto. Y el olfato me toca y me toca decirles a las personas que están escuchando que a veces la sexualidad se ve bloqueada en el momento y en el acto por cuando hay algún problema en donde algún sentido lo capta mal. Vamos a hablar del olfato. Si hay un mal olor en el área genital de ambos, de cualquiera de los dos, ahí se bloquea todo el momento. Y entonces la sexualidad de la que estamos hablando hoy, y muy sofisticado, queda en el abismo. Entonces, y puede ser halitosis, puede ser genitales, puede ser la piel, el sudor, lo que en algún momento dado puede ser muy atractivo en el momento. Hay una línea muy delgada en donde ya puede ser desagradable, ¿no? Entonces el olor de la persona, el olor de los genitales, en el caso de las mujeres, es un olor que nosotros llamamos subgéneris. Quiere decir que huele a genitales, ¿ok? Que no se parece a nada. Cuando hay un olor... Y nosotros decimos que huele bien. Exacto. Pero cuando hay un olor desagradable, que universalmente se entiende como desagradable, molesta, porque es subjetivo, molesto, ya no, entonces ya estamos hablando de otras cuestiones. O sea, si la sexualidad tiene muchísimos puntos, los sentidos los usamos, no los sabemos usar, no los aprovechamos, y bueno, pues si hay una aportación de todas las expertas hoy, darlos. También es mucho falta de información, tienen mucho que ver también con algunos tabúes, por ejemplo, hablando específicamente de la vista, ¿no? El hombre es totalmente visual, entonces, ¿qué pasa en algunos encuentros sexuales, no? Que la mujer a veces se cohíbe de sí misma, a veces está tanto el problema de autoestima, el problema de aceptación a sí misma, que apagan la luz, ellas mismas apagan absolutamente todos esos encuentros por el tabú tan fuerte y por todo lo que llevan arrastrando, ¿no? Entonces ya desde ahí ya empieza el desarrollo de los sentidos, ¿no? O hablando, por ejemplo, específicamente del olfato. Los humores, algunos olores, bueno, pues son totalmente naturales, ¿no? Y la gente no está acostumbrada a tomarles el gusto a esos olores. ¿Y qué hacen?
Empiezan con cremas, empiezan con Lociones. lociones, olores, que son totalmente ajenos a un, Pues, se a un, necesita, a un ¿no? encuentro, ¿no? Entonces ya desde ahí estamos difiriendo mucho todo esto. Oye, pero a ver, esto de Napoleón y Josefina era interesante, ¿no? Que le mandaba siempre un correo a caballo que llegaba y le decía que no se bañara durante 3 días para cuando llegara el emperador, ¿no? Pero que él quería esos humores. Tenía emociones muy fuertes. Tenía emociones fuertes. porque Pero era la verdad. Sí, sí es la verdad, es cierto. Esa parte primitiva es real, claro, por supuesto, pero ni tanto, no hay que irnos al extremo. Y hablando de la higiene en el tema de... Eso de es la ginecología, primordial. me parece que sí. O sea, Sí. me parece que una Yo también, combinación de olores, de feromonas y de aromas combinados que también ya la mente está registrando como parte del erotismo Sí. y de la sexualidad, es porque no. Porque los tiene en la memoria. Sí, cómo no. O sea, Pero- tampoco crear situaciones desagradables porque ya no están registradas como agradables. O sea, si Napoleón lo disfrutaba, no sé hoy qué hombre lo pueda disfrutar. Pero ahí tiene mucho que ver con otras cosas, ¿no? Por un lado, sí es esta idea de lo que para mí puede o no llegar a ser atractivo. Inconscientemente, muchas veces a través de las feromonas o de los olores del otro, sí captamos necesidades diferentes. Es decir, si yo tuviese un cromosoma que va a alterar genéticamente a mi hijo, por ejemplo, y estoy escogiendo entre 2 parejas o 2 hombres, voy a elegir inconscientemente aquel con el que esta compatibilidad no exista, para que genéticamente no haya un contratiempo. Uy, Y qué eso- rollo eso te es echaste. totalmente- Ahora sí, complejo. qué Eso rollo está te echaste, complejo, no. pero es completamente a No. través de feromonas, vaya, ¿no? No, no. Y puede ser un tanto así. Por otro lado, comentando esto de que a Napoleón tal vez le gustaba 3 días o no, o esto o aquello, pues tiene mucho que ver A lo con mejor las es filias. anecdótico, pero mira, a lo que yo quiero llegar es que si él es fodongo y ella es fodonga, se pues quién sabe cómo vaya a estar la cosa. se congenia. Pero si el cuate no le gustan las fodongas, pues digo, esos olores van a ser Te lo siempre digo nefastos. porque- Y al revés también. Exactamente, porque además herimos susceptibilidad, Claro. no nos atrevemos a decirlo, pero sí en la consulta diaria, a través de los años, nos damos cuenta los ginecólogos que a la hora de la consulta, bueno, el señor apenitas quiere medio mencionar que el olor ya no es el mismo. Agradable. Exacto, entonces también es evolución, también Claro. el cerebro está evolucionando, también cómo captas tu realidad es diferente y cómo captas esos sentidos también es diferente. Y sabes que, Leti, yo creo que también tiene mucho que ver la comunicación. La falta de comunicación Sí, es eso. esencial, porque obviamente si tú no le estás comunicando a tu pareja que tal Algo cosa está ya no pasando. te está agradando o que ya no puedes tolerar alguna situación de lo que tú me digas, en este caso de cualquiera de los órganos de los sentidos que nosotros estamos percibiendo, también ahí ya hay un problema, ¿no? Hay un problema de comunicación en donde no vas a poder desarrollar todo lo que quieres, ¿no? Y vas a tal vez a continuar con el mismo patrón o con la misma situación, Sí. quién sabe cuánto tiempo. Yo creo que también es de confianza, perdón. Más que nada porque, evidentemente, para poder decirle a alguien de, oye, esto ya no me está gustando, tienes que confiar en el otro. En el poder atreverte a decirle al otro que no te Pero qué gusta, tiene de que sí malo te que gusta. se lo digas, no entiendo. O sea, No, porque muchas oye, veces como me gusta como así lo o no decía- me gusta así, o me no, gusta me refiero o no también me a esa gusta. parte en la que mencionaba la Algún doctora olor, con las ¿no? susceptibilidades. Sí, o o sea, el, oye, igual es yo raro, no voy a ¿no? decir eso porque no lo quiero ofender. Y de repente es que no es ofender, es precisamente cuidar una parte que involucra a los dos. Para que lo disfrutemos Exacto. ambos. Y más porque no solo es la parte del disfrute, o sea, también dentro del ámbito ginecológico, que evidentemente la doctora puede saberlo más, un Oye, olor eso. puede significar muchas cosas. Una Y si tú enfermedad, como pareja agarras y le una dices, ¿sabes qué? infección. Amor, creo que no huele normal, o no huele... Te faltó tecito de olor". manzanilla. Algo falta. Para que quede así No, como y muy finalmente sutil. sí puedes prevenir ciertas cosas, puedes Claro. prevenir infecciones, puedes incluso darle tratamiento en el momento adecuado. Sí, yo siempre les digo a las mujeres que me visitan, doctora, a veces llegan diciéndome, es que yo siento que huelo mal, ¿no? Y huelo mal, o sea, te lo dicen. Esa es su percepción. Es su percepción. Y es muy importante que vayan con el médico porque a veces es una percepción errónea. Yo siempre les digo, tengan una higiene adecuada. Y adecuada pero no al es, revés. sácate y fape, o sea, es un baño diario. Hoy en el terreno ginecológico tenemos productos Las muy duchas. especiales. Ya las duchas vaginales no Ya se no. utilizan.
La higiene Los se hace líquidos. externamente, tampoco los líquidos. Se hace externamente y hoy hay productos con ¿Cómo ingredientes cuáles? como Lactacid, que es un shampoo para lavar la zona genital femenina, para mantener el pH correcto. Esto mantiene las defensas correctas y esto hace que los olores, en caso de infecciones, no se den. Y si hay un momento erótico, realmente se puede dar de manera muy Sí, que no vaya a haber una natural. descomposición ahí, ¿verdad? Sí, sí, en el momento exacto. erótico. Exacto. A mí me causa mucho ruido, de verdad, en ¿Qué? la consulta. La mayoría de mis pacientes son mujeres que tienen la autoestima muy baja, pues yo manejo obesidad, también anorexia. Entonces yo les pregunto cómo es su faceta. Pero la obesidad en dice la que son las sexualidad. mujeres alegres, ¿no? Que son No. felices. Eso también es un mito, ¿no? Ah, eso Realmente también. no. Hay, detrás de cada una de ellas hay una historia de vida muy fuerte, hay muchos complejos, hay muchas situaciones Claro. arrastrando que obviamente en la vida adulta afectan de manera bien importante. Y en este caso, en su desarrollo sexual, en su sexualidad afecta muchísimo. Tú les preguntas cómo es el desempeño, su papel dentro de un encuentro sexual y te dicen literal, yo apago la luz, a mí no me gusta que me vean. Entonces ya ahí estamos bloqueando un sentido, ¿no? Ahí estamos bloqueando el sentido de la vista y bueno, ahí se siguen bloqueando los demás, ¿no? Pamela, ¿no vas a platicar con nosotros? Porque te vemos así como muy tímida, aunque sea tu primera ocasión en que vienes con nosotros a platicar, deberías de conversar No, sí, más. justamente yo quería comentar sobre todo en esto de la comunicación, que justamente a veces no se comunica porque ni nosotros nos conocemos. Es como mencionaba la doctora, de que van pensando que huelen mal, ¿no? Cuando no es cierto, o a veces huelen mal y no conocemos nuestros propios Pero si olores. huelen mal a lo mejor no se dan cuenta también, ¿no? Ajá, justamente piensan que eso es normal, que los genitales huelen así, ¿no? Y entonces no se conoce y por lo mismo no se puede comunicar. Eso complica mucho esta situación, por eso la importancia de tener la información. Pero también como sociedad ha habido una desensibilización. O sea, de pronto sí hablamos de todos los sentidos, hablamos de que tenemos que ir poniéndole énfasis a todo, que al olfato, que al gusto, Que la atmósfera, que la atmósfera, ¿no? Que sea la Y todo el mundo adecuada. llega y un rapidín, ¿no? Y de pronto, exacto, ¿no? De pronto es esta idea de a lo que vas, como decía Pamela Sí, justo hace exacto. rato, y entonces todo lo demás, que también tiene que ver con la seducción, que también tiene que ver con ese encuentro, con esa parte erótica en donde estoy coqueteando, estoy presentándome, y entonces cierras el ojito y te pones el perfumito para que sea atractivo. Todo eso también se empieza como que a perder, se desensibiliza. Y es justo lo que tendríamos que ir recuperando. Es que por momentos se pierde en todos los sentidos. O sea, Exacto. Pame lo mencionaba, ¿no? Somos una sociedad visual, pero hasta dentro de esa misma sociedad visual se va perdiendo. ¿Por qué? Porque antes en las películas te lo presentaban, ¿no? La escena cliché, donde van a el preámbulo y es la cena romántica, la luz de las velas y a lo mejor juegas con flores y el chocolate con las fresas y de repente nunca ahora vi ya no esa pasa película. Y nunca ves Ay, esa entonces no sé película. qué tipo de películas veo, pero ahora ya no es así. ¿Sabes Ahora qué, ya Ale? directamente se conocen, bailan un Y a la rato en un cama. antro y a la cama. Tienen mucho que ver la falta de romanticismo. Oye, y el tubo se puso ya de Exacto. Pero culturalmente le dan mucho peso al orgasmo. Sí hay, incluso pareciera que es una exigencia cuando se va a tener sexo que lo haya. Si no lo hay, fue un fracaso esa relación sexual. Y creo que no tendría que ver por ahí. Cuando puede ser un objetivo o una meta, pero cuando se vuelve una exigencia, me parece que se pierde el sentido de ese proceso. En la actualidad, como se están llevando a cabo los encuentros de pareja, que no tienen ningún preámbulo, ningún antecedente, no te conozco, no importa. No El van free. Exactamente, el free es un orgasmo tanta, no hay otra motivación, no comparto tu vida conmigo, no vamos a tener un proyecto de vida juntos, que es lo que a mí me puede crear un erotismo, un romanticismo, aunque no tenga un orgasmo. Un interés diferente Es totalmente por la otra diferente. persona. Entonces, hoy está prevaleciendo muchísimo en estas generaciones nuevas que se saltan esa parte porque no hay proyecto mayor, que verte esta noche en el antro se organizó, bye, gracias, tan. Y si nos volvemos a ver, qué bueno. El Pues problema qué padre. también empieza a ser un tanto de género, ¿no? Antes decíamos, bueno, la mujer más romántica lo busca, está como que ideando, e incluso hasta podría ella preparar una escena, ¿no? Y sin embargo hoy ya no es así. ¿Por qué? Porque en este ir compitiendo, ¿no? Con el varón Es una y pena. tratar de ir haciéndolo, entonces ya no me interesa. Claro. A mí tampoco, lo dejo de hacer, lo dejo de ver, lo dejo de esto. Y entonces para tratar de ponerme a la par,
Me adapto. Me y adapto, también voy rápido y se Es acabó. más, me pongo pantalones ¿Y de y qué se corbata. trata? Y entonces, incluso hasta en ellos, también queda un espacio vacío. Es como Claro. decir, ¿qué y es que es pasó? precisamente el punto. Creo que con esta desensibilización, este desinterés de ambos lados, evidentemente, los que salen perdiendo son precisamente eso, los dos. O sea, tanto hombres como mujeres salimos perdiendo en esa relación sexual. Fíjate, hablando de esos encuentros muy rápidos, ustedes que son expertas en eso, yo ¿En nací- eso? ¿En encuentros rápidos? ¿Qué quise ¿Cómo no me decir? lo habían dicho antes? En sus pacientes pueden consultarles ese tema. Ah, El tema, por Sí. ejemplo, de alguna disfunción como eyaculación precoz, eso sí está grueso. bueno, está muy fomentada por los típicos rapidines. Claro. Se acostumbran, Sí, se acostumbran, van contra reloj, se acostumbran y al rato... Perdóname, pero el edúcalos. cuate que tiene eyaculación precoz la sufre también igual que la chava que apaga Por la luz. supuesto. Porque el cuate no sabe Por qué supuesto. diablos hacer, porque en el momento que penetra y termina, y la otra se queda diciéndole, ¿what? Pero me Tampoco refiero ya. a cuando están ellos conformando su sexualidad, identificándose Ah, en de chavos. adolescencia, En la de muy adolescencia. chavos, Sí. porque es lo que dicen Claro, ellas, es claro. un rapidín, es un free, es no te conozco pero ya te conocí, lo armamos, etcétera. Y entonces eso crea que no haya ni los sentidos, no los Claro. utilicen, no saben ni qué onda con la chava. ni vínculos. Ni- Ni ah, vínculos. bueno, Y así eso- creces. De eso se y así trata. creces. Sí, Y es que eso, precisamente cero, eso aprendes. cero. Aprendes Parte que de la no cultura. necesitas enamorar también a la persona a través del olfato, de la vista, del tacto, del gusto, del oído, porque sí, lo decían, ¿no? Los hombres son más visuales y las mujeres más auditivas. Yo creo que ya no. Yo creo que ya también se va perdiendo como lo iban diciendo, con esa formación de la sexualidad, el endulzar el oído. Todavía no. No, no creo yo que se va a acabar. Pero son diferentes. Y papas, Precisamente hija. es como esa pérdida del vínculo. Mira, ¿tienes alguna experiencia últimamente de eso? Sí, claro. Yo creo que tiene mucho que ver, Sí. como alguna vez lo Que platicamos, conectes con la pareja. con los vínculos, con la Uy, conexión, que con la conectes. energía, todo eso, con la química, ¿no? Y con la Con la física. química y con Sí. la Con la Sí, química y la claro. física Con de los ella casi. vectores. Qué bueno que vienes tan seguido al programa. Sí, es como lo mencionábamos en las relaciones abiertas, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa en las relaciones abiertas? No hay un formalismo, no hay un vínculo, no Compromiso. creas un Un compromiso. compromiso, porque también todo esto tiene que ver con el amor. ¿no? Totalmente. Tiene que ver con muchas sensaciones, a veces no tanto con el amor, pero sí con el comprometerte. Un amor de efímero darle. puede ser. Puede ser que sí. Pero Puede ser. también Un tiene amor que ver, efímero. ¿saben con qué? Con el miedo. ¿Miedo a Con qué? el, ¿A con el adquirir miedo compromisos? de ser aceptado, de De adquirir todo, compromisos, de ser pero rechazado. sobre todo de Sí, de ser Con rechazado. el Esta miedo idea de todo. no soy completamente, o no soy del todo competente, suficiente no por soy momentos. suficiente. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a aislarme, empiezo a generar esa desvinculación. Empieza a y entre más masturbarte. rápido, Oye, o el mejor. temor de... No, es un Sí. problema que es el de la masturbación, que el Por cuate que se va supuesto. aislando se va a masturbar. O el Y es temor de una ser barrera, juzgados, por O ejemplo. la cuata, ¿no? Sí, evidentemente, porque la masturbación es tanto en hombres como en mujeres. Así es. Y pasa lo mismo, o sea, de repente es como, no, pues es que me gusta él, pero ¿qué tal si no le gusto? Pues mejor no me le acerco. Entonces me masturbo y hay eyaculación precoz, por ejemplo. Exactamente. Es eso y la falta de compromiso, ¿eh? O sea, Claro. tampoco le quieren Claro. entrar No, a ningún proyecto, o sea, cero. Es un free, una abierta, como tú dices. Y entonces la parte sexual se tiene que adaptar a ese tipo de relación. Tiene que volver también una relación abierta, donde literal no puede haber ese compromiso de, pues entonces te conozco, Da veo igual. qué es lo que te gusta, dónde te gusta, cómo O te me gusta. comprometo Me a- comprometo también a conocerte en esos 5 sentidos.